Voy a compartirte en esta mañana la palabra del Señor del libro de Apocalipsis en el capítulo 2 del versículo 8 al 10. El mensaje a la iglesia de Esmirna, mi intención es, si el Señor no dispone otra cosa y no nos lleva antes, compartirte un mensaje de cada una de las iglesias, uno nada más, porque es muy extenso. Leyendo estos versículos del 8 al 10, qué interesante es la palabra del Señor y qué amplio es el pensamiento del Espíritu Santo a través de su palabra. Nos llevaríamos bastante tiempo para poder descifrar, y me quedo corto aún todavía para descifrar el pensamiento del Señor dado a su iglesia a través de su palabra. La verdad es que tenemos una gran palabra del Señor en nuestra vida, extensa, amplia para todos los aspectos, de tal manera que no debemos de carecer de ella en nuestra vida. Y leyendo tuve que cortar mi bosquejo, el sermón, y seleccionar cosas interesantes, porque en estos 4 versículos o 3 versículos tenemos tanta riqueza bíblica. Dije que iba a dar un pensamiento acerca de la iglesia de Esmirna. Esmirna es un ejemplo de fidelidad. La iglesia de Esmirna es un ejemplo de fidelidad al Señor. Puedes abrir tu Biblia o tu celular, capítulo 2, del verso 8 al 10. Solo en el caso de Esmirna y de Filadelfia, estas dos iglesias, nosotros no vamos a encontrar ninguna palabra de reproche que el Señor les haga a ninguna de estas dos iglesias, ni a Esmirna ni a Filadelfia. No hay palabras de reproche por parte del Señor. Aquí el Señor se presenta en el versículo 1 como el primero y el último. También se presenta como el que estuvo muerto, pero volvió a vivir. Solamente estoy dando unos datos introductorios a las dos cosas que voy a hablar de esta iglesia. El que estuvo muerto pero volvió a vivir. De sus creyentes o de sus miembros, o los miembros de esta iglesia, se dice que eran miembros pobres. Así se dice, que eran miembros pobres, pero que en realidad, por la palabra escrita allí, eran miembros ricos. De sus perseguidores, dice que eran ser judíos, o que son judíos, pero que en realidad son sinagoga de Satanás. Así se dice de los miembros judíos que estaban en esa iglesia. Ellos se dicen ser judíos, pero en realidad son sinagoga de Satanás. Una de las cosas importantes de las muchas que Esmirna tenía, Esmirna disputaba con Éfeso en ser una ciudad importante o una ciudad de primera en Asia Menor. Esmirna disputaba con Éfeso. También porque Esmirna era una ciudad que comunicaba con India, que comunicaba con Persia y que comunicaba con Roma. Por eso también era una ciudad que disputaba ser una ciudad primera en la región de Asia. Allí, en esa ciudad, predominaba el culto imperial
en el año 26 después de Cristo, se construyó un templo dedicado a un rey llamado Tiberio César. Se construyó en el año 26 después de Cristo. Y una vez al año, todos, sin excepción alguna, todos los ciudadanos tenían que reconocer públicamente que Tiberio César, era el señor de esa región, una vez al año. Eso hace que el ser creyente en esta iglesia de Esmirna era demasiada carga, y una carga que era muy pesada. Sin embargo, en ese lugar hubo una figura sobresaliente. De todas maneras y formas en que la iglesia sufría, hubo una figura sobresaliente, que yo hablé de este personaje cuando dimos aquí el curso de historia del cristianismo. En esta iglesia estaba un hombre llamado Policarpo. Policarpo, en él se reflejó el cristianismo primitivo. Fue conocido, muy conocido, porque fue un pastor de esa iglesia, obispo pastor, que fue un discípulo de Juan. Juan fue uno, si no el último, uno de los últimos discípulos que murieron y que murió allí en esa área, en Éfeso. Policarpo fue pastor de esa iglesia de Esmirna en el año 155 después de Cristo, aproximadamente unos 98 95 años tenía de construido el templo de Tiberio César, donde todos los habitantes, incluyendo los cristianos, tenían que rendirle culto de adoración a este señor una vez al año. La historia nos revela cómo un hombre como Policarpo fue fiel hasta la muerte. Y más tarde, un poquito más adelante, voy a hablar un poquito más de él. Por el momento, voy a entrar a hablar la primera cosa del mensaje a la iglesia de Esmirna, que es la condición en que la iglesia está, la condición de los creyentes en el versículo 9. Tú míralo ahí para no leerlo yo aquí. En cada una de las iglesias, los mensajes que nosotros tenemos a las 7 iglesias, el Señor comienza diciendo: yo conozco. En cada una de las iglesias, yo conozco. En este caso, ¿qué es o qué cosas son las que conoce el Señor de la iglesia de Esmirna? Mantente en la palabra. ¿Qué cosas son las que conoce el Señor para decir yo conozco? Y una de las primeras cosas que está escrita ahí es que el Señor conoce sus obras. Así dice el verso. No es una frase repetitiva, sino porque efectivamente el Señor conoce las obras de esta iglesia, de la iglesia de Esmirna y de nosotros también. No solamente lo que ellos hacían, sino lo que nosotros hacemos, también lo conoce el Señor. Toda nuestra vida la conoce el Señor, ¿cierto o no? Toda nuestra vida la conoce el Señor. Nuestros pensamientos, nuestras debilidades,
nuestras fortalezas, nuestros errores, nuestras circunstancias. Todo conoce el Señor. Y si no, vamos a preguntarle a un personaje o a dos personajes del Nuevo Testamento que el Señor les dijo. Cuando allá en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, en el versículo 48, cuando le comentaron a Natanael que se habían encontrado de aquel que habían hablado a los profetas, la ley y los profetas, dijo Natanael: de Israel o de Jerusalén podrá salir algo bueno. Y cuando se encontró con Jesús, Jesús le llamó por su nombre y le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús le dijo: mira, te conozco desde que estabas debajo de la higuera, allí te vi. Eso significa que el Señor conoce todas las cosas de la vida de las personas. Y el segundo ejemplo es la mujer samaritana. No lo voy a mencionar mucho porque ustedes lo conocen. Y ya saben que el Señor le dijo: 5 maridos has tenido y este que tienes tampoco es el tuyo, ¿verdad? Porque el Señor conoce todas las cosas, conozco tus obras. Es lo primero que le dice a la iglesia o a todas las iglesias: yo conozco tus obras. Y nada va o pasa ante el escrutinio de Dios desapercibido de nuestra vida. Todo conoce el Señor de nuestra vida. No estamos ocultos delante de Él. No estás oculto delante del Señor. Aun cuando estemos solos o estés solo, no hay lugar donde el ser humano o el creyente pueda esconderse de Dios, porque todo lo ve, todo lo sabe, todo lo entiende y todo lo conoce. ¿Verdad? Muy pocos amenes, pero es la realidad. Conozco tus obras. La otra cosa que conoce el Señor de esta iglesia es la tribulación. A lo mejor esto nos va a gustar un poquito más. Conozco tu tribulación. Dije al principio que ser cristiano en la iglesia en Esmirna no era una cosa sencilla. No era algo sencillo. Era algo difícil y complicado por la condición de la iglesia, de la ciudad. Así que esta palabra tribulación quiere decir presión y se traduce también como aflicción, angustia, estrechez. Eso quiere decir que los creyentes en Esmirna vivían en constante presión, en constante angustia, en constante estrechez, en constante aflicción. Así vivía la iglesia de Esmirna. Conozco tu tribulación. Conozco. Esta palabra tribulación aparece 45 veces en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo la maneja muy bien cuando dice él en 2 de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón o de mi corazón os escribí muchas cosas con lágrimas. Pablo conocía bien la angustia y la tribulación. La iglesia de Esmirna conoce la angustia, la tribulación, la estrechez. La conoce perfectamente, la está viviendo, la está sufriendo, pero el Señor está conociendo esa tribulación que la iglesia está viviendo, está pasando. Por eso es que así como Él conoce todas nuestras obras, como Él sabe de todo lo que nosotros hacemos, también Él sabe de todas las cosas que atribulan la vida del creyente. De todas las cosas que angustian y de todas las cosas que afligen y que entristecen y que traen dolor, todas esas cosas el Señor también las conoce. Ninguna tribulación de la iglesia de Esmirna y ninguna tribulación de ningún creyente o angustia que viva pasa desapercibida ante los ojos del Señor. Si tú tienes dolor, el Señor conoce. Si tú tienes una necesidad fuerte en tu vida emocional, espiritual, el Señor la conoce, perfectamente la conoce.
No significa que estás o que estoy yo solo, ni la iglesia de Esmirna está sola, ni la iglesia de hoy tampoco está sola. Cualquier cosa que acontezca, que atribule la vida del creyente, el Señor está ahí atento, presente para verle. Y no solamente para contemplarle como un aficionado que se alegra y se goza porque está sufriendo sus hijos o porque está sufriendo su iglesia. No, el Señor no actúa de esa manera. En el conocimiento que tiene de la tribulación, de la angustia de sus hijos, el Señor no los contempla para estarlos nada más mirando y verlos sufrir. No, señores, el Señor contempla, pero el Señor llega y penetra para solucionar cualquier situación que atribule a su pueblo y a sus hijos. Por eso es que dijimos en días pasados que el Señor no deja huérfana a su iglesia, ni va a dejar huérfanos a sus hijos, ni los va a dejar a la deriva en el mundo para que sufran, para que se angustien. No, Señor, el Señor está con su pueblo para liberarlo, para ayudarlo, para bendecirlo, para darte de su grandeza. Para eso está el Señor. No te contempla nada más a la distancia ni de cerca y a ver cómo lloras y cómo te retuerces. No, Señor, el Señor está allí para bendecir su pueblo y su iglesia. Para eso está allí. Para eso conoce la tribulación, para eso conoce la angustia, para eso conoce la dificultad y la estrechez que podamos vivir. Para eso el Señor está allí. No creas que está para verte sufrir. A la gente del mundo, al enemigo le gusta ver sufrir a las personas. Le gusta ver llorar a los padres y a las madres. Le gusta ver la aflicción pero el Señor no. El Señor no, de tal manera que en el tiempo final dice el Señor que aquel que lloró, Él enjugará la lágrima de él. Dice que aquel que llora, allá en el reino el Señor lavará y limpiará todos tus ojos con colirio, porque lloraste en la aflicción, porque lloraste en la necesidad, porque lloraste en la estrechez de tu vida. El Señor vendrá y pondrá colirio en tus ojos para que veas y tus ojos sean limpios y tus ojos sean claros y la lágrima será enjugada, la lágrima será limpia cuando el Señor venga y llegue. Por eso está el Señor, para no gozarse en el llanto de sus hijos, para liberarlos de ello y para librarle y para bendecir sus ojos que lloraron en la vida. Para eso está el Señor. Él conoce tu tribulación, Él conoce tu angustia, Él sabe de tu aflicción, como lo sabe de la iglesia de Esmirna. Más adelante voy a dar la recompensa de los creyentes. Ahorita estoy hablando de la condición de la iglesia, y esa es la condición de la iglesia: el sufrimiento y el dolor, la estrechez que están viviendo, la tribulación que están viviendo. Esa es la condición de la iglesia ahora. Pero en el versículo 1 se presenta el Señor como dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, no lo está diciendo cualquier individuo, no lo está prometiendo ningún emperador romano, ningún agente del mundo de historia y famoso. Lo está prometiendo aquel que murió y resucitó por su pueblo y resucitó por sus hijos. Y cuando decimos en el pueblo y decimos en el rancho que la burra es parda, es porque traemos los pelos en la mano. Así decimos ahora al mundo y al enemigo, que el que murió y que ahora vivió y vive ofrece libertarnos de toda tribulación y de toda angustia de nuestra vida. Hablamos en Cristo y hablamos palabra de Cristo y hablamos en el poder del Espíritu Santo y en el poder de su palabra, no palabras humanas, ni palabras del mundo, ni palabras de hombres, palabras de Dios, que el que estuvo muerto resucitó y vivió. Dice, yo conozco tu tribulación y tu angustia. Nada que no esté sufriendo el Señor no pueda verlo. Nada, absolutamente nada. Todo lo sabe y todo lo ve. Y lo que estás sufriendo, lo que estás batallando en la vida, el Señor lo conoce. Conozco tu tribulación. Los hermanos de la iglesia no estaban lidiando
ningún levantamiento en contra del emperador. Eran personas trabajadoras y honestas. Esta es la condición de ellos. Adoradores de Dios. Amaban a Dios. Asistían a la iglesia. Buscaban al Señor en la iglesia. Sin embargo, eran acusados como traidores al imperio o al emperador. Y fueron rechazados por la sociedad. Totalmente rechazados por la sociedad. Así que, pero años atrás, unos 100 años o más de 100 años atrás, el apóstol Pedro había escrito en el capítulo 4, versículo 14 de Primera de Pedro: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros o sobre vosotros. Conozco tu tribulación. No importa que seas vituperado, el Espíritu de Dios reposa sobre ti. Conozco tu tribulación, pero no importa si sois vituperados por el nombre de Cristo. Sois bienaventurados, porque el Espíritu del Señor reposa sobre vosotros. ¡Qué bendición del Señor! Que en medio de la tribulación el Espíritu de Dios está reposando sobre ti. Que en medio de la angustia, la estrechez y la necesidad del Espíritu de Dios está contigo allí. Y que puede ser ante los ojos del mundo y la sociedad un despreciado porque estás viviendo lo que estás viviendo, pero ante los ojos de Dios eres el hombre más feliz y dichoso del mundo. Eres bienaventurado porque el Espíritu de Dios reposa sobre ti. Esa es una de las cosas que tenemos nosotros que guardar en nuestra vida. Que cuando estés en tribulación tenemos que entender que somos bienaventurados y que el Espíritu de Dios está reposando sobre ti. Es decir, Pedro dice que no estamos solos, ni estás tú solo. Puedes pensar lo que quieras y los vecinos y tus amigos pueden decir lo que tú quieras, pero el Espíritu de Dios reposa o rebosa sobre ti. Así que si estás atribulado, entiende esto: el Espíritu del Señor está sobre ti. Eso quiere decir entonces que no estáis solos. Si eres vituperado por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Eso lo dijo Pedro y la iglesia de Esmirna lo creyó. La iglesia de Esmirna lo toma. Y así también las iglesias en los tiempos. Ahora nosotros tenemos que tomar esa palabra de Pedro para nosotros en los tiempos de tribulación y de angustia. Luego dice: conozco tu pobreza. Estamos en el mismo versículo todavía. Conozco tu pobreza. En Esmirna había mucho trabajo. Las personas que la pobreza de ellos no era por la falta de trabajo. En algunos casos las personas vienen a pobreza porque hay poco empleo, pero en el caso de Esmirna no faltaba el trabajo. El problema de la iglesia era que no estaban ellos dispuestos a ofrecer sacrificios a los demás dioses. Ese era el problema de ellos, no porque no hubiera trabajo. Quiero que entendamos juntos bien lo que voy a decir. Eran pobres no porque no hubiera trabajo. Eran pobres porque no estaban dispuestos a ofrecer sacrificios a los dioses. Para poder ellos tener un empleo, tenían que pertenecer a algún gremio.
o algún sindicato, como los conocemos. Las dos cosas son palabras conocidas para nosotros hoy: el gremio de los transportistas, el gremio de los taxistas, el gremio de los albañiles, el gremio de los domperos, o los sindicatos fulanos, manganos y perenganos. Son conocidos para nosotros esos dos lenguajes. No formaban parte de esos gremios que existían en Esmirna, y no les daban oportunidad de trabajo si no estaban dispuestos a pertenecer a tal o a cual gremio. No les daban trabajo. ¿A quién le daban trabajo? ¿A quién? A los que estaban dispuestos a adherirse a ese sindicato. A esos les daban trabajo. Era obvio que porque en algunos casos preguntan: ¿y qué religión procesas o profesas? No, pues soy musulmán, soy mormón, soy testigo de Jehová, soy cristiano. No hay trabajo. ¿Y tú, católico? Vete para acá. ¿Verdad? Más o menos por ahí va la historia. Eran pobres no porque faltara el trabajo, sino porque no estaban dispuestos ellos a pertenecer a lo que es ese empleo, el gremio que pertenecían, y eso los llevaba a ellos a caer o a venir en pobreza financiera. Ese era el problema. Son pobres. Sería bueno preguntarnos en esta mañana: ¿qué tan dispuestos estamos nosotros para sacrificar por mi fe en el Señor este tipo de cosas? Para los hermanos de Esmirna, la pobreza era una necesidad, era un problema familiar, económico, financiero, pero estaban dispuestos a momentáneamente pasar por esta circunstancia, que serle infiel al Señor, para obedecer a un gremio y a la deidad que ellos tenían que adorar. Sería interesante y bueno en esta mañana que nosotros pensáramos qué tan dispuestos estamos para sacrificar ciertas cosas de nuestra vida por la fidelidad al Señor. Algunos comprometen los principios bíblicos con tal de no sufrir, sin importar que su fe en Dios se vea afectada. Yo escribo todos los sábados por las tardes, y cuando se me pasa por las tardes, escribo por la mañana muy temprano a ciertos y a cuales hermanos de la iglesia, no por ser elitismo, sino porque, bueno, tú ya sabes por qué. Y siempre hay alguien que me dice: hoy no puedo ir a la iglesia porque me toca trabajo. Vuelvo a escribir y dice: hoy tampoco puedo ir porque me toca trabajo. Lo peor de eso es cuando alguien viene conmigo y me dice: pastor, ore por mí porque ya no voy a venir a la iglesia. ¿Por qué no vas a venir a la iglesia? Porque me toca trabajar los domingos. O sea, ¿qué tan dispuesto estás a sacrificar las cosas que te dan sustento? Yo no estoy diciendo que no lo hagas, pero porque si lo hicieras, fuera momentánea tu prueba, porque el Señor te abriría una puerta más grande para que pudieras estar y pudieras vivir mejor. Pero como no lo haces, pues permaneces en la misma circunstancia, o permanecemos en la misma circunstancia. Por eso es ahí donde dice el Señor: probarme en esto, no tanto por los diezmos, sino probarme en esto. Prueba al Señor en eso, para que tú sepas que una puerta más grande te puede abrir el Señor que tú crees que estás abriendo los domingos, que sacrifiques para no estar en la presencia del Señor por estar en el trabajo. Así era el problema de los hermanos de Esmirna. Los problemas la situación de la iglesia de Esmirna
estaban dispuestos ellos a no comprometer la adoración del Señor, a no comprometerlo con nada, con la adoración del imperio, ni de trabajo con los gremios, y si comprometía a adorar al Señor y cambiarlo por la deidad de ellos. Estaban dispuestos a eso, lo lograron y lo hicieron. Y el Señor les dijo: conozco que eres pobre, pero sabes una cosa, no eres tan pobre, porque tú eres rico. Y esa es la recompensa que el Señor le dio. Pruébame en esto, pruébame, y te vas a dar cuenta que yo te voy a hacer rico. Eres rico. El hombre creyente, fiel a Dios, puede ser el más pobre del mundo y de la tierra, pero eres rico en el reino de Dios. Y lo que más importa no es la riqueza terrena, ni la riqueza terrenal, porque todo lo que tenemos aquí ha de quedarse. Y nada de lo que tenemos aquí, las riquezas que hemos acumulado aquí, podremos llevarnos hacia la eternidad, sino que tendremos que hacer y a tomar las riquezas que Dios nos ha dado en su gloria en la eternidad. Tú eres rico en la eternidad. Hay que entender estas cosas y verlas con la vista del Espíritu y no con la vista de la carne. Donde trabajas en Sabritas, ahí se va a quedar el gremio de las Sabritas. Necesitas hacerte rico en el reino. Nada beneficia que podamos ser ricos en el mundo y ser pobres en el reino. De nada nos sirve. ¿O si nos va a servir? ¿Miento yo? ¿Estoy echando mentira aquí? De nada nos va a servir. Conozco tu pobreza. Sé que eres pobre. Sé que has sufrido por mí. Sé que me has puesto en el primer lugar. Sé que no te has desviado ni para allá ni para acá. Sé que no te has rendido a las deidades de los gremios aquí. Y por eso eres pobre. Sé todas esas cosas, pero sabes una cosa, eres rico en el reino de los cielos. Así le dice a la iglesia de Esmirna, léelo ahí. Pero tú eres rico, pero tú eres rico, pero tú eres rico, le dice el Señor. Sería bueno preguntarnos nosotros en esta mañana, ¿qué tan dispuestos estamos en sacrificar nuestros trabajos los domingos, que son los días de adoración al Señor? No puedo ir a la iglesia porque me toca trabajar el domingo. Pues allá tú. Si crees que la riqueza ha de venir a tu vida en este mundo de esa manera, síguele para adelante. Pero tú eres rico, ellos eran ricos, dice Efesios capítulo 1 en el versículo 3. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales con Cristo. Toda bendición, no con poca, no con una parte. Dice Pablo a los Efesios, el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares terrenales. No, Señor, ¿en qué lugares nos bendijo el Señor? En los lugares celestiales. Allí nos bendijo el Señor. Aparte que somos bendecidos obviamente en la tierra, porque no nos ha desamparado ni nos ha dejado, ¿verdad? No nos ha dejado. Todo el sustento nos los ha dado. No sé qué más queremos. Pero lo más importante aquí que el apóstol Pablo menciona es que toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo nos los ha dado, juntamente con Cristo. Tú eres rico. Tú eres rico. Pedro, primera en el capítulo 1, verso 4, dice, una herencia incorruptible e incontaminada
inmarcesible, reservada en los cielos. ¿A quién? A vosotros. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para ustedes en el reino de los cielos. A la iglesia de Esmirna, a la iglesia de hoy, tú y yo somos ricos. Herencia. Yo puedo dejarle a mis hijos una herencia, pero se va a quedar aquí en la tierra. La herencia que no está contaminada e incorruptible e inmarcesible es la que se encuentra con Cristo en el reino de los cielos. Tú eres rico. Tú no eres pobre, tú eres rico. Porque Dios te ha dado una herencia. La otra cosa que dice el versículo 4, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Eso quiere decir que conoce sus obras, conoce lo que ya he venido hablando y conoce esta otra cuarta cosa. Conoce el Señor la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. La descripción que se da de estos se dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué es lo que son? Sinagoga de Satanás. Es decir, había un grupo de gente dentro de la iglesia que eran judíos de nacionalidad, que eran judíos, pero que realmente el Señor los ve como sinagoga de Satanás. Así que este lenguaje de sinagoga de Satanás, fuerte, ya se había visto en los tiempos de Jesús, ¿verdad que sí? Ve a Juan capítulo 8 y ahí te vas a dar cuenta que fueron los mismos judíos que impidieron el avance del evangelio en el tiempo de Jesús y también en el tiempo del libro de los Hechos. Fueron los mismos judíos. En el tiempo de Jesús fue la misma situación, sinagoga de Satanás. Jesús, por no decir ninguno, tuvo pocos problemas con aquellos que no habían sido escogidos por Dios. Ustedes deben de saber que el pueblo escogido por Dios fueron los judíos. Ellos fueron los escogidos. Y cuando Jesús deja y va hacia los gentiles, tuvo pocos problemas con los gentiles, incomparables con los que tuvo con los escogidos, que eran los judíos. Es más, quien los sacrificaron fueron sus escogidos. Fueron los que lo llevaron a la cruz, sus escogidos. Los que Él escogió, a los que Él llamó. Pocos problemas tuvo la iglesia de Esmirna con aquellos que no eran judíos, que eran cristianos, pero que no eran judíos. Los problemas tuvo la iglesia de Esmirna con aquellos que Dios, que el Señor había escogido. Y es que yo lo que puedo entender aquí es que el enemigo o Satanás tiene poco que ver con aquellos que Dios no ha escogido, con aquellos que viven en el mundo, con aquellos que están en el mundo, con aquellos que son de Él, tienen poco que ver. Pero con los escogidos de Dios, con los salvos de Dios, con los redimidos por Cristo, allí sí tiene problemas. El problema aquí es que el enemigo puede venir a escoger y a tomar a aquellos que el Señor ha llamado y ha escogido para su reino. Es decir,
Tenemos que tener cuidado como iglesia, de en lugar de ser un instrumento del enemigo, del Señor, perdón, ser un instrumento de Satanás. Tenemos que tener cuidado como iglesia de ser una bendición del Señor para la iglesia y para los demás, de ser un malvado instrumento maligno que cause daño, que cause malestar, que cause mal a la iglesia. Dios, el Señor, nos ha escogido a nosotros, a la iglesia de Esmirna, para bendecir. Y nos escogió a nosotros para bendecir, no para maldecir jamás. Nos escogió para hacer el bien. Nos escogió para hacer su voluntad, no para hacer las maldades del enemigo. Entonces, la iglesia de Esmirna está sorteando una situación de miembros de la iglesia, unos que se dicen ser judíos, otros creyentes que son gentiles, y los judíos están diciendo: nosotros somos los escogidos de Dios, pero las obras de ellos, como se los dijo Jesús en Juan capítulo 8, creo que en el versículo por allá 40 o 44, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero procuráis matarme. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes harían. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Así les dijo Jesús. Si no, chécalo ahí. Revísalo ahí. Se decían ser. Pero Jesús, que descubre todas las cosas, le dice: no, señores, ustedes son, también conozco que allí hay un grupo que se dicen ser judíos, pero que en realidad son sinagoga de Satanás, no son otra cosa. Tengamos cuidado con ser instrumentos del enemigo. Tengamos cuidado con eso. Que aun cuando estemos dentro de la iglesia y estemos dentro del pueblo de Dios, podamos ser usados vanamente. Podamos ser usados para maldad. Tengamos cuidado con eso. No formamos parte de la iglesia o de la sinagoga de Satanás. Formamos parte de los escogidos de Dios para bendición y para buenas obras. Para eso nos llamó el Señor. No para otra cosa. Para eso nos llamó el Señor. Y luego dice el versículo 10. Dice: tendráis tribulación por 10 días. Esto de 10 días es solamente un punto en el cual el Señor quiere enfatizar que hay un límite para la tribulación o para la prueba. ¿Sí me explico? Por 10 días nada más. Es un límite que pone el Señor. Es decir, la tribulación no va a ser permanente en la vida tuya o en la vida del creyente. Hay un límite que Dios ha establecido. Si no, nosotros podemos irnos en el caso, por ejemplo, de Job. El enemigo le dijo, el Señor le dijo: ¿has visto a mi siervo? Sí, lo he visto, y eso, te es fiel por esto y esto otro. Y lo deja el Señor y le dice: puedes tocar su vida, pero su alma no la toques. Hay un límite. Jesús mismo vino y le dijo a Pedro: oye, Pedro, fíjate que antenoche o anoche o antier ayer vino el enemigo y me pidió autorización para zarandearte a ti como un trigo. ¿Verdad que así dice? Vino a pedirme, ese pedir permiso existe, es que hay un límite. No será para toda la vida. Esa es la otra cosa que debemos de entender. No será para toda la vida. Y no vivirás siempre así. En escasez no lo vivirás. Hay un límite que Dios ha establecido el enemigo. Cuando se termine el límite, el enemigo tiene que irse porque el Señor le ha puesto un límite. Si el enemigo te busca, déjalo que te busque.
No te irá a destruir, no te iba a matar, no te va a hacer nada, porque el Señor ya se lo impidió de antemano. No dice, no te voy a dejar a ver cuándo te quito. No, ve, pero tal día te vas de ahí, te retiras de ahí. No tienes parte ni suerte, te voy a dejar esto y esto otro, pero no vas a estar constante ahí. Vas a dejar a mi hijo, a mi hija tranquilo, en paz, hasta donde yo te diga, tienes marcado el tiempo. Y si alguien tiene marcado el tiempo, es el enemigo mismo. Y él lo sabe que tiene marcado el tiempo por el Señor. Él lo sabe. La venida de Cristo es el tiempo que tiene el Señor marcado para Satanás. Y así lo tiene marcado también para nuestra vida. Si algo está pasando en nuestras vidas de presiones, toma en cuenta que Dios le marcó ya un límite y se va a terminar porque Dios lo ha dicho que así va a ser. ¿Ok? Esta es la condición de la iglesia. Voy a irme al segundo punto. La condición de los creyentes, la recompensa de los creyentes. Yo tomé la hora, pero se me olvidó, hermano, son muy olvidadizos. Ni que ahora empecé, se me olvidó ya la hora. Pero voy a mi segundo punto. Les prometo que voy a ser más corto aquí. La recompensa de los creyentes. La condición es esta. La recompensa es esta. En este versículo 10, Jesús llama a la iglesia a que permanezca fiel, venga lo que venga. Estar en el mismo sitio hasta la muerte. En este versículo 10. Ahora sí, voy a hacer una reseña de ese obispo pastor en Esmirna. Dije que Policarpo fue uno de estos que permanecieron fieles en el mismo sitio hasta que vinieron y lo sacrificaron. En el año 155, este hombre fue obispo pastor de esta iglesia. Dije en datos introductorios que Juan fue su maestro, fue un discípulo de Juan. También fue uno de los hombres que fueron pastores de esa iglesia. Los judíos, escucha bien lo que vengo diciendo de ellos, los judíos que se decían ser judíos dentro de la iglesia, lo entregaron a las autoridades romanas. Dentro de la iglesia, y yo, hermano, yo lo que menos espero es que tú me entregues a mí. ¿Quién habló y que dijo que me iba a entregar? No es cierto eso. Yo lo que menos espero es que los hermanos de mi iglesia, donde yo soy pastor, donde son las ovejas santas del Señor, que se la llevan en oración y todo eso es lo que menos espero que me entreguen a mí. Es lo que menos espero. Si tienes algo en contra mía, pues ven y dímelo de frente, pero no me entregues. Los judíos que se decían judíos, que el Señor lo descubrió que eran sinagoga de Satanás, son los que entregaron a este pastor obispo, a Policarpo, a las autoridades romanas. No sé por qué se asusta el pastor. Si a Jesús mismo lo entregó uno de sus discípulos, ¿verdad? Y le dio un besote en la mejilla y lo entregó. ¿Quién soy yo para que no me entreguen que otro judío por acá? Ten cuidado con eso, ¿eh? Sé fiel hasta la muerte de Yepis. Los judíos lo entregaron a las autoridades romanas. Cuando el procónsul romano le dio a escoger entre maldecir a Cristo y ofrecer sacrificio al César o al emperador, Policarpo respondió: 86 años le he servido y ningún mal me ha hecho. No puedo odiar a mi Señor y mi Salvador, el cual
es el vengador de todos los justos. Esa fue la frase de Policarpo. Los judíos, sinagoga de Satanás, siendo su predicador, siendo el hombre de Dios, cuando fue tomado prisionero, Policarpo no intentó huir, jamás intentó huir, solamente le pidió a los soldados romanos una oportunidad para orar al Señor. Mientras él oró, según dice el historiador, por espacio de 2 horas. Después de las 2 horas de oración, los soldados romanos se sentían mal, se sentían avergonzados, porque iban a detener y arrestar a un hombre tan honorable, tan honesto, tan fiel a Dios. Se sentían avergonzados. Después de todo esto, lo tomaron y le prendieron fuego en una hoguera. Lo quemaron, ahora sigue con leña verde. Y de esa manera murió Policarpo, pastor de ese lugar. Lo entregaron a las autoridades romanas. Yo espero que la gente del mundo me haga esas cosas, pero la gente de la iglesia jamás. Y Pablo dijo que también Aquila y Priscila habían sufrido mucho y habían expuesto su vida por causa del evangelio y de la persona de él mismo, Pablo. Filipenses, en el capítulo 2:30, Pablo también dice que Epafrodito también expuso su vida por la vida del apóstol San Pablo. Qué ejemplo tan hermoso de decisión de una persona cuando le toca decidir por alguien. Decidir de esta manera, qué honroso es. Pero cuando decides que el pastor se vaya de la iglesia, qué horrible cosa es. Qué feo se siente cuando el pastor se entera de que alguien eligió que el pastor se fuera de la iglesia y no haciéndole nada de tiro siquiera. Lo único que he dado, como dijo aquel amigo, mucho, pero mucho amor. Lo entregaron a la iglesia. Del mundo espero tales cosas. Que me odie la gente del mundo lo espero, pero que me odies tú no lo espero. Que me odie la gente de mundana, pecadora, eso no es ninguna novedad. Pero que te odie la gente de la iglesia es lo más triste que pueda pasarle a un hombre. Yo sé que eso no pasa aquí, pero por si las moscas. Ya te estoy anticipando por si las dudas. Ponte abusado con eso, porque no está en ti la decisión de entregar a un hombre como lo hicieron con Policarpo. No está en ti. Esto es espiritual y esto es de Dios. Si esto te tocó, esto te mereces. Amén, hermanos. Si esto les tocó, hermanos, esta chulada les merece. Entonces, todos esperaban menos de ti, hombre. Ya no miraremos la cara, no porque este es tan grande. Si estos pastores les tocó, díselo al Señor. Y que el Señor te los quite, pero no tú los quites, que te los quite el Señor. O que el Señor te los deje, pero tú dile al Señor tal cosa. Eso ahí te ha permitido que lo hagas, pero que los entregues jamás. Eso no te ha permitido. ¿Dónde me quedé, hermanos? En Filipenses capítulo 2, verso 30, ahí me quedé. Pero regreso al versículo 10. El Señor le dice, no temas. ¿Cómo iban a vencer ellos el temor? ¿Y cómo se iban a sentir libres de todo lo que están viviendo? Acaban de entregar a Policarpo. Acaban de hacer chuza con el pastor.
Lo acaban de incendiar al pastor. Fueron los mismos judíos de la iglesia los que lo hicieron. ¿Cómo van a vencer el temor los demás hermanos? ¿O cómo se sentirán los demás hermanos si acaban de hacer esto? ¿Cuál será su sentir de la demás iglesia si ellos mismos, una parte del grupo de la iglesia de Esmirna, llevan a Policarpo a las autoridades romanas para que lo incendien, lo quemen, lo maten, los mismos que se decían ser cristianos pero que eran sinagoga de Satanás? ¿Cómo se sentirán los demás? ¿Cómo se sentirán los otros? Por eso el Señor le dice en el versículo 10, no temas, no temas. Aunque el Señor mismo les advierte que iban a padecer, Él mismo les anima a decirles que no teman. Van a padecer, pero no teman. Varias cosas les iban a ayudar a no temer. La primera de ellas es que Dios fija el tiempo en que la tribulación va a terminar. Dios fija. Lucas capítulo 23, verso 31, tuvo que pedir permiso al Señor. El enemigo, hermano, no tiene toda la autoridad, no tiene autoridad sobre ti. No tiene autoridad sobre ti. El Señor le tendrá que pedir permiso al Señor para que haga tales cosas sobre ti. De otra manera, no podrá hacerlo. El sufrimiento de esta iglesia era el camino a la gloria. Pues tengo por cierto, dijo el apóstol San Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. No son comparables que en nosotros han de manifestarse. Así dijo el apóstol San Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, verso 18. Tengo por cierto, no crean que es mentira, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No temas. Una de las cosas que embarga la iglesia luego es el temor. Luego nos quiere asustar el enemigo. Luego quiere infundirte temor como creyente, como persona, incluso a nosotros mismos, los pastores. El enemigo viene a infundirnos temor y a querernos asustar y a querernos hacer esto y a querer hacer lo otro. Pero una de las cosas más fuertes que contaminan a un ministro es el temor a lo que sucederá mañana, a qué pasará después. ¿Qué sucederá después? Ya me estoy hablando, le parece que estoy hablando de ministros aquí, pero es la verdad. ¿Qué sucederá? Todos los veranos es una angustia ministerial por todas partes. Todos los veranos. ¿Por qué todos los veranos? Porque en los veranos es donde se dan los cambios ministeriales y pastorales. Y es el ministro el que está preocupado, angustiado. Ustedes no se dan cuenta porque el ministro siempre se anda riendo aquí con ustedes y abrazándoles y besándoles. Pero siempre, todo en mayo, junio, julio, agosto, los pastores están sufriendo porque no saben qué va a suceder con ellos. Si a dónde van, si se quedan, se van, vienen, saltan, bailan, gritan, lloran, no se sabe nada. Y el enemigo trata de infundir temor sobre ellos. Conmigo lo hizo en tiempos atrás, ya no lo logra conmigo. Porque yo no dependo de lo que el enemigo diga, yo dependo de lo que el Señor determine sobre mi vida, sobre mi alma y sobre mi corazón. Mi familia depende del reino de los cielos y no de las decisiones malignas que pueda tomar el enemigo en contra de mí o de mi familia como ministros y familia pastoral que somos. ¿Sabe por qué? Porque el que me llamó a mí es el Señor de toda la gloria y del reino, y Él que ha tenido cuidado de mí en 40 y tantos años de ministerio, ¿cómo no lo tendrá en los últimos años de mi vida? El Señor me ha guardado, me ha cuidado a mi familia y a mí, y lo seguirá haciendo. No tengo temor porque el Señor mismo me ha dicho, no temas.
Y no debo de temer a lo que venga, porque el Señor siempre será mi Señor y siempre será mi Dios. Tú no debes de temer a lo que venga, porque el Señor siempre será tu Señor, siempre será tu Dios, y no tienes por qué tener ningún temor de nada. No podemos vivir atados a una situación de nuestra vida cristiana, porque esa situación no nos va a dejar desarrollar, ni crecer, ni avanzar en nuestra vida espiritual. No, hermanos, no. Voy a confesarles una cosa y voy a terminar. Creo que no se las he confesado aquí. Necesito confesárselas para que mi corazón sane. No se trata de eso, es broma. Pero cuando yo gradué del seminario, mi esposa y yo, en el estacionamiento, después de la ceremonia de entrega de documentos y todas esas cosas, y que nos despedíamos los amigos de estar años juntos en el aula o viviendo en la escuela, vino el hermano Cornelio Castelo y me vio en el estacionamiento. No sé qué andaba haciendo yo, y me dijo, Yepis, me dijo, ¿a dónde vas? Pues tengo el nombramiento para la iglesia de Los Cabos. Y me dijo, vete a Los Cabos. Él no era mi autoridad, era autoridad de mi autoridad. Vete a Los Cabos por 2 años. A los 2 años te vas a venir, porque te vas a ir a la escuela de teología a Cleveland a que hagas una maestría. Y yo, que me gustaban las aulas en aquel tiempo, todavía me gustan, pero ya no veo, no puedo leer. Dije, qué bueno, me voy 2 años. Yo no conocía Los Cabos, ni la iglesia de Los Cabos. Dije, qué bueno, me voy 2 años. Le dije a mi esposa, nos llevamos a nuestras hijas y nos vamos a la escuela de teología por 2 años más. 2 años. Y en 2 años estoy en Cabo pensando en la escuela de teología. Métete al inglés porque necesitas llegar hablando inglés. Metiéndome al inglés, a practicar el inglés con los hermanos, a tomar cursos, preparándome para irme a la escuela de teología. Esas cosas me impedían a mí el desarrollar el ministerio para lo cual yo había llegado a cabo, porque estaba pensando solamente en esos 2 años. Pero yo estaba así, muy solitario en mi pensamiento, muy solitario. Como quiera sostengo a esta gente, gano una que otra alma, discipulo uno que otro y 2 años me voy. Y así estaba funcionando yo, muy desganado, pensando en eso. Cuando viene la señora, mi esposa, que es la primera crítica que tengo, antes que ustedes me critica primero ella, y me dijo, oye, ¿por qué te noto tan desganado? ¿En qué? Le dije, pues siempre como. No te hagas vivo, me estoy hablando de comida. Estoy hablando del ministerio que vinimos a desarrollar aquí a Cabo. Y mi respuesta es para ella, le digo, madre, vengo por 2 años. Como quiera me bandeo 2 años y me voy a los United States. Ya Dios dirá después de los 2 años de maestría. No, señor, me dijo mi esposa, no, señor. Mientras estés aquí, tienes que proyectarte en la iglesia para funcionar y para trabajar. Y eso no me gustó a mí porque lo mandan a trabajar ahora, pues como que no va, ¿verdad, hermanos? Le dije, pero nos vamos a ir, pero venimos aquí a trabajar, me dijo, para el Señor, no venimos a otra cosa. Y vale más que nos vayamos sentando para planificar los trabajos que tenemos que hacer en la iglesia por los cuales nosotros hemos venido aquí y hemos llegado aquí. Pues como yo soy muy obediente y me dejo curar parado, pues tuve que hacerlo porque la autoridad me lo estaba indicando. A tal grado que cuando me llegó un cambio pastoral de San Lucas hacia Obregón, yo no quería venirme de la iglesia de Cabo. No era con ustedes. No es que estuviera despreciando a ustedes. Yo llegué a otra parte de Obregón antes de llegar aquí con ustedes. Y si ustedes quieren, cuando me dieron a escoger entre la iglesia de las Cortinas y ustedes, yo escogí a ustedes. Que no sé si sé bien, pero bueno, yo escogí a ustedes.
No, ya se la reviré a Sergio. Ya, es para Sergio esta. Por lo que me dijo ahorita, se la reviré a él. No hice, sí hice bien, pero yo ya escogí a ustedes. Yo te escogí, Sergio, a ti. Fíjate nomás. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Lo que quiero decir con esto es que nosotros no podemos dejar de hacer la obra del Señor y serle fieles al Señor hasta la muerte. Hasta la muerte, hasta que Él venga, tú y yo tenemos que ser fieles al Señor. El premio y la recompensa del creyente es la vida eterna con Cristo. Es la vida eterna con Cristo. Vale la pena servirle al Señor toda la vida que Él nos preste, porque la eternidad es la recompensa, la corona de vida. Si Esmirna tenía la cuestión del deporte, ellos al ganador o al que vencía le daban una corona o una guirnalda que se marchitaba al otro día. Jesús dice, sé fiel hasta la muerte y te dará la corona de la vida que no se marchitará jamás. Sé fiel hasta la muerte, no te rindas, sé fiel al Señor hasta que venga por ti. Yo soy el primero y el postrero. Yo soy el que estuvo muerto y vivió. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Las pruebas son por límite de tiempo. La corona es una corona de vida eterna. No tengan temor. Dios tiene como conocimiento total de su pueblo y de su iglesia. Conoce que eres pobre, pero que también sabe que tú eres rico. Conoce la tribulación y la angustia de cada uno de nosotros. Ponte de pie y damos gracias al Señor.